Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día miércoles 5 de febrero del año 2025. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimados amigos, en este video vamos a hablar de Luis Alberto Payán Huerta, Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, que en su desempeño profesional abusivo, falso, ilegal, pues queda la duda si actúa de esa manera por ignorante o por corrupto. Por eso este video se titula Luis Alberto Payán Huerta, Procurador Fiscal de Puebla, ignorante o corrupto. Solo alguien muy ignorante podría incurrir en las ilegalidades y falsedades que vamos a describir en este video, o solo alguien muy corrupto podría atreverse, sabiendo lo que está haciendo, a realizar esas actuaciones ilegales y falsas que vamos a analizar en este video. Bien, estimados amigos, quiero hacer notar que este video pretende que nuestros servidores públicos tomen conciencia de que como servidores públicos deben servir a la sociedad con veracidad, con lealtad, con legalidad, observando buena conducta con todos los particulares que en conjunto conformamos el soberano pueblo de México, ¿sí? Los servidores públicos tienen el honor, el privilegio de servir al soberano pueblo de México, quien a través del pago de los impuestos paga sus sueldos. Entonces, todo servidor público debe tratar con respeto, con legalidad a los particulares, evitando incurrir en actos intencionales que dañen, lastimen o priven a los particulares de sus bienes, de sus derechos, de su dignidad, de sus derechos. Entonces, pues, estimados amigos, esa es la finalidad de este video. Sabrá Dios si Luis Alberto Payán Huerta se comporta con todos los contribuyentes de la manera deshonesta, ilegal, falsa con que se ha conducido con un contribuyente decente, honorable, que cumple puntualmente con sus obligaciones fiscales, a quien a pesar de ello, pues con todas las artimañas posibles, totalmente ilegales, trata de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirme un crédito fiscal ilegal, indebido, en cantidad de aproximadamente 3,5 millones de pesos, para lo cual Luis Alberto Payán Huerta se conduce con una falsedad, con una ilegalidad verdaderamente digna de admirarse, ¿verdad? Verdaderamente digna de admirarse. Bien, sin mayor preámbulo vamos a iniciar con el tema a desarrollar. Quiero comentar que hace algunos años me recomendaron con una persona que tenía una revisión de gabinete que le estaba practicando la Secretaría de Finanzas de Puebla, la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Me buscan porque a este contribuyente la Secretaría de Finanzas le está observando lo siguiente. Esa familia, o más bien mi cliente, pertenece a una familia muy unida, en donde tenían la costumbre de que cuando alguien abría una cuenta bancaria, en esa cuenta bancaria ponía como cotitulares a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos, por si algo le llegaba a pasar al titular de la cuenta, pues el dinero no se perdiera y los cotitulares
pudieran destinárselo a los legítimos herederos de esa persona, a sus dependientes económicos. Entonces se tenía esa costumbre en esa familia porque eran sumamente unidos o son sumamente unidos, ¿verdad? Entonces así ocurrió. Un sobrino le pide a mi cliente que sea cotitular en su cuenta bancaria y pues mi cliente acepta porque esa era la costumbre entre ellos, ¿verdad? En esta revisión fiscal resulta que en el año de 2017 su sobrino, el titular de la cuenta, tuvo depósitos aproximadamente en cantidad de 14 millones de pesos, y entonces siendo él el titular y cotitulares eran su papá, otro tío y mi cliente. En una visita a domicilio, en una revisión de gabinete que le practican a mi cliente, la Secretaría de Finanzas detecta esa cuenta y todos los depósitos de esa cuenta se los trata de atribuir a mi cliente como ingresos omitidos, 14 millones. Y por otro lado, mi cliente a finales de 2016 le prestó a su sobrina 2 millones de pesos mediante transferencia. Y en enero del 2017, el papá de la sobrina, el hermano de mi cliente, le paga a mi cliente el préstamo que le había hecho mi cliente a su hija. Se lo paga el hermano, ¿verdad? A través de otra transferencia electrónica de fondos. También este pago de préstamo que recibió el contribuyente, la Secretaría de Finanzas trataba de configurarla como ingreso acumulable omitido, ¿verdad? También en esa revisión de gabinete, la Secretaría de Planeación y Finanzas pretendía determinar que eran ingresos acumulables los intereses nominales provenientes de una institución financiera, ¿sí? En la declaración de impuestos, en las declaraciones de impuestos, y esto lo sabe cualquier contador que ejerce la profesión, que tiene clientes, personas físicas, que tienen inversiones en instituciones financieras, que el SAT automáticamente incorpora esta información en la declaración del ejercicio de las personas físicas. Y en la declaración aparece, por ejemplo, el renglón de intereses. Luego precisa que estos intereses provienen del sistema financiero. En el caso que nos ocupa, se establece como monto total de los intereses nominales la cantidad de 3.436.335 pesos. También hay un monto total de intereses reales de 122.712, pero hay una pérdida de 141.004 pesos. Y además también a este contribuyente se le retuvo, la institución financiera le retuvo un ISR en cantidad de 293.660 pesos. Para tal efecto, el primer párrafo del artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2017, con una claridad de veras meridiana, ¿verdad?, señala que las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio, los intereses reales, no los intereses nominales. Entonces, en este caso, a lo mejor el contribuyente debió haber acumulado los intereses reales en cantidad de 122.712 pesos, pero no tenía por qué acumularlos porque tuvo pérdida. Aquí el artículo nos dice, el mismo artículo 134, que se considera interés real el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación, ¿verdad? Si tenemos intereses nominales de 3 millones, pero estos intereses nominales no exceden
del ajuste de la inflación. O sea, con la inflación perdió el contribuyente, no hay intereses reales. Solamente los intereses nominales, ya excediendo el ajuste por4, lo que exceda, ese es el interés real y ese es el ingreso acumulable. Sin embargo, el quinto párrafo del artículo 134 señala que cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como pérdida. Aquí entonces, pues, en el caso de mi cliente, el ajuste por inflación fue mayor a los intereses obtenidos, motivo por el cual, en este caso concreto, mi cliente tuvo una pérdida de 141,004 pesos. No tenía que acumular ni un peso porque tuvo pérdida. Y además la ley señala que la pérdida se podrá disminuir de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio, excepto de sueldos y salarios. No se puede disminuir esa pérdida de sueldos y salarios, ni de actividades empresariales y profesionales. ¿Sí está claro? Pero esa pérdida en intereses sí se puede disminuir en todos los demás ingresos, como por ejemplo arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes. Esa pérdida sí se puede disminuir. Bien, todo esto lo hemos dicho porque también en esa revisión fiscal la Secretaría de Planeación y Finanzas pretendía determinar como ingresos acumulables omitidos los intereses nominales. O sea, quería que mi cliente pagara impuestos sobre los intereses nominales antes de la inflación. Quería acumular intereses nominales por 3,436,335 pesos, lo que es totalmente ilegal, ya que, repito, el primer párrafo del artículo 134 claramente señala que las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales. En este caso, si no hubiera habido pérdida, a lo mejor se tuvieran que haber acumulado los intereses reales en cantidad de 122,712. Pero nunca se deben acumular los intereses nominales, porque esos no son acumulables. Y esto lo sabe cualquier contador que ejerce la profesión, que presenta declaraciones anuales de personas físicas que tienen inversiones financieras. Porque en todas estas declaraciones siempre va a aparecer una cantidad como intereses nominales, otra cantidad como intereses reales, otra cantidad como pérdida y otra cantidad como intereses ISR retenido por intereses. Entonces, en la plataforma del SAT, automáticamente, si hay intereses reales y no hay pérdida, automáticamente los acumula en la determinación del impuesto. Aparecen los intereses reales en la determinación del impuesto. Si no hay intereses reales, aunque haya intereses nominales de 5 millones de pesos, no aparece nada en la determinación del impuesto, porque los intereses nominales no son acumulables. No se paga impuesto sobre los intereses nominales porque pudo haber pérdida. ¿Sí está claro? La inflación no permitió que hubiera un interés real. ¿Sí está claro? Entonces, repito, todo contador que ejerce la materia, su profesión, y que tiene clientes, personas físicas que tienen inversiones financieras, sabe perfectamente que lo que es acumulable es el interés real y que el interés nominal, ese no es acumulable, ¿sí? Bueno, pues la Secretaría de Finanzas pretendía acumular como ingreso acumulable, por el que tenía que pagar ISR, los intereses nominales en cantidad de 3,436,335 pesos. Con estos antecedentes me contratan para que asesoremos al contribuyente en la revisión fiscal, ¿verdad? Desde luego que en la revisión fiscal exhibimos todas las pruebas posibles para demostrar que el depósito recibido en cantidad de 2 millones era el pago que hizo el papá de su sobrina del préstamo que el contribuyente le había hecho previamente a la sobrina.
que todos los depósitos bancarios eran propiedad del titular de la cuenta, el sobrino de mi cliente. Incluso hicimos un análisis de los gastos de las erogaciones y demostramos que de los 14 millones que se depositaron en la cuenta, más de 10 millones de pesos a través de 2 o 3 retiros se fueron a la cuenta bancaria de la mamá del sobrino. Y también se demostró que con esos depósitos en esa cuenta se pagaron los impuestos a cargo del sobrino. O sea, todo el dinero era del sobrino, se gastó o se erogó en gastos del sobrino. Quedaron en esa cuenta 2 millones de pesos en la cuenta del sobrino, porque ese dinero es del sobrino. Todo esto lo demostramos. Incluso el sobrino ante notario público declaró que todo el dinero de esa cuenta era de él, que no era de su tío. Ofrecimos todas esas pruebas, pero no nos hicieron caso. También alegamos que los intereses nominales no son grabados, son los reales. Y en el caso concreto, como hubo pérdida, pues no había ningún interés real que acumular. ¿Sí está claro? Y también la autoridad decía que hubo 3 depósitos en cantidad de 221,000 pesos que desafortunadamente no se pudieron justificar porque el contribuyente es una persona que hace labor altruista, apoyó a unos seminaristas, a algunas personas, les prestó dinero y esos 3 depósitos en cantidad de 221,000 pesos fueron pagos que le hicieron esas personas que recibieron préstamos del contribuyente, fueron pagos. Pero él pues no sabía que eso se lo tenía que informar al contador y eso no se informó y no se declaró. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, la autoridad quería que esos 221,000 pesos se consideraran ingresos presuntos en términos del artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que señala que todos los depósitos bancarios que no estén registrados en contabilidad, tratándose de contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, esos depósitos no registrados en contabilidad se considerarán ingresos y valor de actos o actividades por los que se debe pagar ISR e IVA. Sin embargo, nosotros demostramos que el contribuyente desde el mes de enero dio de baja la actividad empresarial, dio de baja. Y que de marzo a diciembre el contribuyente solamente tributó bajo 2 regímenes: el de sueldos y salarios, que no está obligado a llevar contabilidad, y el de arrendamiento, optando por la deducción ciega, por deducir un 35% del total de ingresos. Y la ley del impuesto sobre la renta claramente señala que los arrendadores que opten por deducir el 35% de los ingresos, ¿verdad? Y no deducciones, ¿verdad? Que deduzcan la deducción ciega, conocida así popularmente, ¿verdad? No están obligados a llevar contabilidad. De tal suerte que mi cliente, ni por sueldos, ni salarios, ni por arrendamiento, optando por la deducción ciega, no tenía la obligación de llevar contabilidad. Motivo por el cual no le era aplicable la presunción del artículo 59, fracción tercera, que se refiere únicamente a las personas que están obligadas a llevar contabilidad. Si una persona está obligada a llevar contabilidad y recibe depósitos que no registren contabilidad, esos depósitos se consideran valor de actos o actividades e ingresos omitidos por los que el contribuyente debe pagar IVA y ISR. En el caso concreto, como mi cliente no estaba obligado a llevar contabilidad, esos depósitos que sí se omitieron en cantidad de 221,000 pesos se tenían que pagar bajo el régimen fiscal de otros ingresos, ¿verdad? Porque no estaba obligado a llevar contabilidad, eran otros ingresos. Sí tenía que pagar impuestos mi cliente, pero en el régimen de otros ingresos, de demás ingresos. ¿Sí está claro? Muy bien. ¿Por qué la autoridad quería que mi cliente no declarara esos 221,000 pesos en depósitos en otros ingresos? Quería que se determinaran como ingresos presuntos por no registrar en contabilidad esos depósitos, porque si le cobraba ISR por
actividad empresarial, el contribuyente no podía disminuir la pérdida en intereses financieros. Recuerden que la pérdida en intereses financieros se deduce o se disminuye de todos los demás ingresos, excepto sueldos y salarios y actividades empresariales y profesionales. Por eso la autoridad estaba intentando falsamente aplicar la presuntiva del 59 fracción tercera para que se dijera que esos ingresos los omitió el contribuyente en su actividad empresarial y así no pudiera disminuir la pérdida en intereses financieros. Bien, ese era el panorama. Nosotros entramos a defender al contribuyente. Repito que demostramos plenamente con documentales públicas, etcétera, que los 2 millones provenían del pago de un préstamo que le había hecho a su sobrina y que los 14 millones de depósitos en la cuenta bancaria de su sobrino eran propiedad del sobrino, no de él. Así lo declaró incluso ante notario público el sobrino. Ofrecemos, bueno, ya me adelanté. En esas estábamos, se enteran dos profesionistas que son asesores de su hermano, ¿verdad? De que yo me voy a hacer cargo del asunto. Uno de ellos tienen un despacho muy lujoso, en el centro comercial Centro Mayor, que está ubicado en Calzada Zabaleta y recta a Cholula, ¿verdad? El titular de nombre Gabriel Goicolea Suárez y su socio Arturo Cristóbal Maldonado, ¿verdad? Según son excelentes asesores fiscales, nada más que el día de hoy, al checar el Registro Nacional de Profesionistas, nos encontramos con la sorpresa de que no existe cédula profesional expedida a nombre de Gabriel Goicolea Suárez. No hay cédula profesional, o sea, no es ni contador ni abogado. Y su socio, Arturo Cristóbal Maldonado, él sí es licenciado en Contaduría en Oaxaca, es especialista en contribuciones fiscales en 2003 y es licenciado en Derecho en 2008. ¿Sí está claro? Entonces, el socio sí tiene, tiene 3 cédulas profesionales. El titular, Gabriel Goicolea, no. Suárez, no. Bueno, cuando se enteran de que yo estoy tomando el asunto de mi cliente, ellos lo citan a sus oficinas, se apresuran, ¿verdad? Y le dicen que ellos le pueden arreglar el problema, que ellos trabajan en equipo con empleados de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que han arreglado infinidad de asuntos, claro, hay que entrarle, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ayudarlo para que este asunto se resuelva de la mejor manera a la brevedad posible. ¿Sí está claro? Para eso le piden por vía de mientras 1 millón de pesos. 1 millón de pesos para empezar a tratar de arreglar el asunto. Recordemos que el Finanzas le quería cobrar como ingresos omitidos 3 millones de intereses nominales, 14 millones de depósitos en la cuenta de su sobrino y 2 millones de pago de un préstamo a su sobrina y los 3 depósitos ahí de 221,000 pesos. Entonces, para abrir boca, para empezar, le pidieron 1 millón de pesos. Pero mi cliente es una persona honesta que no entra en componendas. Él sabía que los 2 millones eran pago de un préstamo que le hizo a su sobrina, que los 14 millones son depósitos en la cuenta bancaria de su sobrino que son propiedad de su sobrino. Él sabía que los 3 millones y medio de intereses nominales no son acumulables, no deben de pagar impuestos. Toda la vida ha sido inversionista y sabía que lo único que tenía pendiente eran los 3 depósitos en suma de 221,000 pesos y él estaba en la mejor disposición de declararlos en el renglón de otros ingresos, ¿verdad? Que por cierto no iba a pagar impuesto por la pérdida fiscal, por la pérdida en intereses financieros. ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, él dice que no, que prefiere que nosotros lo defendamos. Ese es el modus vivendi o la forma de ejercer su profesión. Bueno, Gabriel no tiene, bueno, es la forma en que manejan su despacho Gabriel Goicolea Suárez y Arturo Cristóbal Maldonado. Bien,
Tal parece que al no haber accedido mi cliente a trabajar con ellos y darles $1,000,000 para que ellos lo arreglaran con los empleados de la Secretaría de Planeación y Finanzas, pues se molestaron y tal parece que se pusieron de acuerdo con los empleados de finanzas para que le hicieran la vida imposible a mi cliente. Nosotros, cuando se notifique el oficio de observaciones, no únicamente presentamos un escrito contra el oficio de observaciones ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, sino que también promovimos una solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Y ahí aportamos todavía más pruebas para demostrar ambas cosas, que era un préstamo, un pago de un préstamo de $2,000,000 por el de su sobrina, y que eran 14 millones de pesos de la cuenta bancaria de su sobrino, propiedad de su sobrino, ¿verdad? Por lo que hace a los intereses nominales, pues realmente la cosa era muy sencilla, porque el artículo 134, primer párrafo, claramente señala que son acumulables los intereses reales, no los intereses nominales, ¿sí? Donde le echamos la carne al asador fue exactamente en esos dos temas. Ofrecimos infinidad de pruebas. Y a pesar de que ofrecimos infinidad de pruebas, la Secretaría de Planeación y Finanzas no aceptaba hasta que nosotros promovimos una mesa de trabajo para que nos sentáramos finanzas, PRODECON y nosotros, el contribuyente. Y en esa mesa de trabajo, pues hablamos en presencia del representante de la PRODECON y ofrecimos todas las pruebas que teníamos para demostrar que el dinero era del sobrino y que los $2,000,000 era pago de un préstamo que se le hizo a la sobrina, ¿sí? Todo. Entonces, Finanzas no daba marcha atrás, no decía por qué no valoraban las pruebas, nada, ni mencionaba las pruebas, simplemente se mantenía firme en que todo era ingreso acumulable. Incluso la representante de la PRODECON les cuestionó que por qué no analizaban las pruebas, que ella consideraba que sí se desvirtuaba gran parte, todo lo que afirmaba la Secretaría de Planeación y Finanzas, y gracias a la intervención de la representante de la PRODECON, Finanzas tuvo que aceptar parcialmente que algunos de ese dinero no era ingreso acumulable. Se mantuvo firme en que los $2,000,000 de pago de préstamo eran ingresos acumulables, y de los 14 millones de pesos depositados en la cuenta del sobrino, accedió a que solamente se consideraran como ingresos acumulables de la cuenta del sobrino una cantidad como de 8 millones de pesos. O sea, sí redujo como 6 millones que aceptó que eran propiedad del sobrino, pero lo demás insistió en que era dinero del contribuyente. Bueno, pues ¿qué hacíamos, no? Llegó el crédito fiscal, un crédito fiscal en cantidad de 7 millones de pesos, en donde se le determina un crédito fiscal al contribuyente con base en las siguientes irregularidades: que recibió 2 millones de pesos sin que demostrara que era el pago de un préstamo de su sobrina, que había 7 millones de depósitos en la cuenta del sobrino que él no había desvirtuado, que no fueran de él, por lo que eran ingresos acumulables del contribuyente, que eran ingresos acumulables los 3,5 millones de intereses nominales, y que eran ingresos acumulables los 3 depósitos en cantidad de 221,000 pesos. Con toda oportunidad nosotros interpusimos recurso de revocación en contra de esa resolución, y en los agravios del primero al quinto de ese recurso de revocación, nosotros alegamos que los 3 depósitos en cantidad de 221,000 pesos no debían considerarse como ingresos presuntos en términos del 59, fracción tercera del Código Fiscal, porque el contribuyente no estaba obligado a llevar contabilidad, porque únicamente estaba tributando en el régimen de sueldos y salarios y de arrendamiento, optando por la deducción ciega, por lo que no estaba obligado a llevar contabilidad. Que sí, esos 3 depósitos habían sido omitidos, pero que los tenía que declarar como otros ingresos, no
como ingresos presuntos de acuerdo al 59 fracción tercera del Código Fiscal. Insistimos en que los 2 millones no eran ingresos acumulables de mi cliente, sino que era el pago del préstamo que le había hecho previamente a su sobrina. Ofrecimos pruebas, toda clase de pruebas, y finalmente que los 7 millones de la cuenta bancaria del sobrino no eran ingresos acumulables de mi cliente. Eso lo alegamos en el recurso de revocación, en los agravios del primero al quinto. En el agravio sexto alegamos que los intereses nominales no están grabados. Los que están grabados son los ingresos reales, no los nominales, Ese era nuestro agravio. Y finalmente, en el séptimo agravio, nosotros alegamos que al demostrarse todo lo anterior y anularse el crédito, debía también dejarse sin efectos la orden de que se efectuara un reparto de utilidades a los trabajadores, porque en esa resolución, cuando llegó el crédito, querían que mi cliente repartiera a sus trabajadores 409,166 pesos con 51 centavos, cuando se demostró que ese año no tuvo trabajadores mi cliente, que se quedó sin trabajadores desde el año pasado, desde septiembre del 2016, porque ya no iba a realizar la actividad empresarial, ¿sí? Bueno, no obstante todo eso. Bueno, entonces en el séptimo agravio se alegó eso, ¿sí está claro? Resuelven, en el agravio 8, esto es muy importante, en el agravio sexto del recurso de revocación, todo esto que estoy contando es muy importante, lo van a ver por qué. Dice, en el agravio sexto alegamos lo siguiente: la determinación del impuesto sobre la renta supuestamente omitido en cantidad histórica de 2,363,047 pesos, correspondiente al ejercicio de 2017, es totalmente ilegal, ya que para llegar a dicha cantidad excesiva de 2,343,047 pesos, se tomaron en consideración, entre otros, los ingresos por intereses nominales en cifra de 3,436,335 pesos, lo que es totalmente ilegal, ya que la tarifa del ISR, la tarifa del 35%, no tiene por qué aplicarse, ¿verdad?, respecto de los ingresos por intereses nominales que no están grabados. Y luego, en el mismo agravio sexto, digo que vamos a demostrar que el ISR no fue determinado conforme a derecho, sino violándose el contenido de la ley del impuesto sobre la renta, mediante la exhibición de un papel de trabajo en el que se demostrará cómo debió determinarse el ISR histórico. ¿Sí está claro? Entonces, en el recurso de revocación hay algo muy bonito, porque en el momento mismo de presentar tu recurso de revocación, o dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tú presentaste tu recurso, tú puedes anunciar que vas a ofrecer más pruebas. Aquí anunciamos, desde que interpusimos el recurso, que íbamos a exhibir una prueba más relacionada con este agravio sexto, que tiene que ver con la impugnación de los intereses nominales, ¿verdad?, que vamos a exhibir un papel de trabajo para demostrar la veracidad de este agravio sexto. Entonces nosotros posteriormente, mediante escrito ingresado el 13 de febrero de 2023 en la Procuraduría Fiscal, ¿verdad?, anunciamos y exhibimos pruebas adicionales dentro de la tramitación del recurso que habíamos interpuesto el 24 de enero de 2023. O sea, lo hicimos en tiempo y forma, y entre otras pruebas adicionales ofrecimos el papel de trabajo número 6, el papel de trabajo, y obviamente acompañamos el papel de trabajo número 6, que en la observación 6, a partir de la página 7, demostramos plenamente que los intereses nominales no son ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, que los intereses que son acumulables son los intereses reales, pero que cuando hay pérdida no hay interés real y no se debe acumular absolutamente nada.
En la página 9 de este papel de trabajo claramente se consignó que el primer párrafo del artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio, quedando que el artículo 134 en su tercer párrafo dispone que se considera interés real el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación. Y también señalamos que en el quinto párrafo se señala de la Ley de Renta que cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como pérdida. Con esto estábamos demostrando que es falso que sean acumulables para efectos del ISR los intereses nominales. ¿Sí está bien? Eso fue lo que alegamos. El procurador fiscal de Puebla, que en ese entonces ya era Luis Alberto Payén Huerta, resuelve el recurso de revocación y en el considerando segundo de esa resolución dice: en el presente considerando serán analizados conjuntamente los agravios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea, se van a analizar conjuntamente lo que alegamos respecto de los 3 depósitos en cantidad de 221,000 pesos, el depósito de 2 millones proveniente del pago del préstamo que le había hecho a su sobrina y de 7 millones de la cuenta de su sobrino, de la cuenta bancaria de su sobrino. Eso es lo que se estaba estudiando aquí. Bueno, ya después de estudiar todo, el procurador fiscal resuelve que se declaran fundados esos agravios y que lo procedente en la especie es dejar sin efectos la resolución impugnada para que la Dirección de Fiscalización, dentro del ámbito de sus atribuciones, emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que valore de forma exhaustiva, minuciosa, detallada y específica todas las manifestaciones vertidas, probanzas ofrecidas y aportadas en el acuerdo conclusivo y en el procedimiento fiscalizador, pronunciándose al respecto de los aspectos controvertidos, pronunciándose al respecto de los 3 depósitos en cantidad de 221,000 pesos, el pago de préstamo de 2 millones y los 7 millones de depósitos en la cuenta bancaria de su sobrino. Se deja sin efectos el crédito de 7 millones. Ya en ese momento mi cliente no adeuda nada. Ahora, más adelante dice: finalmente debe decirse que por cuanto hace a los argumentos que se desprenden de los agravios identificados como sexto y séptimo, sexto, intereses nominales que no son grabados, séptimo, reparto de utilidades que debe dejarse sin efectos. Entonces dice: debe decirse por cuanto hace a los argumentos que se desprenden de los agravios sexto y séptimo, esta Procuraduría Fiscal prescinde de su análisis y pronunciamiento, ¿verdad? Porque estos 2 agravios se encaminan a controvertir aspectos que inciden de forma directa en la cuestión de fondo planteada, es decir, su eficacia de estos 2 agravios, sexto y séptimo, se encuentra supeditada jurídicamente y relacionada con la valoración de las probanzas que debe realizar la Dirección de Fiscalización al emitir la nueva resolución. En español, porque el procurador habla todo enredado. En español, lo que dijo el procurador fue que ese no era el momento procesal oportuno para pronunciarse, analizar ni resolver los agravios sexto y séptimo, lo de los intereses nominales y lo del reparto de utilidades, porque el análisis de estos 2 agravios, sexto y séptimo, estaba supeditado a lo que la Dirección de Fiscalización resolviera respecto de los demás puntos, motivo por el cual dijo que esto se analizaría en contra de la nueva resolución que se dictara por parte de la Dirección de Planeación. Dice, por eso dice, es decir, la eficacia de los agravios sexto y séptimo se encuentra supeditada jurídicamente y relacionada con la valoración de las probanzas que debe realizar la Dirección de Fiscalización
al emitir la nueva resolución de acuerdo a los lineamientos señalados previamente. En esta resolución no se declaró infundado ningún agravio de los que hicimos valer, ninguno de los 7. En esta resolución no se resolvió para nada que los intereses nominales sí eran acumulables para efectos de renta. No se resolvió. Dijo el procurador, no los voy a estudiar porque esto depende de cómo resuelva los 5 agravios la Dirección de Fiscalización. Entonces, si los primeros 5 agravios se declararon fundados, dejándose sin efectos el crédito, para el efecto de que la Dirección de Fiscalización analizara esos agravios y resolviera conforme a derecho, pues le estaban dando la razón de que no se habían estudiado, que se estudiaran. Y del 6º y 7º dice, no, ahorita no se pueden estudiar hasta que no se resuelvan los 5. Entonces realmente no había motivo por el cual promoviéramos un medio de defensa, porque en esa resolución el procurador no resolvió nada en contra de el contribuyente. ¿Sí está claro? Al contrario, todo fue favorable. Motivo por el cual no se impugnó esta resolución, que no causó ningún daño al contribuyente. Además, si neciamente hubiéramos impugnado esta resolución que era favorable al contribuyente, aunque ya se había dejado sin efectos el crédito, como la estábamos impugnando, seguiría vivo el crédito de 7 millones de pesos. Y al controvertir esto en juicio, teníamos que garantizar 7 millones que ya la Procuraduría Fiscal había dejado sin efectos. Entonces no había razón para promover un medio de defensa, un juicio en contra de esta resolución, porque todo era favorable al contribuyente. Así lo resolvió y firma Luis Alberto Payén Huerta, Procurador Fiscal de la Secretaría de Planación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. Viene la resolución que dicta, la segunda resolución que dicta Fiscalización, y en esta segunda resolución se reconoce que no son acumulables el pago del préstamo de 2 millones de pesos y que no son acumulables los depósitos en 7 millones en la cuenta de su sobrino. En esta nueva resolución solamente se dice que, como irregularidades, que el contribuyente no declaró 3 depósitos en cantidad de 221,000 pesos, ¿verdad? Y los intereses nominales, que en su resolución el procurador se negó a estudiar y resolver, porque dijo eso se va a alegar contra la nueva resolución. ¿Sí está claro? Nada más esas 2 cosas. Bueno, pues a pesar de eso, el crédito viene en cantidad de 3,5 millones. Con toda oportunidad presentamos el juicio ante el tribunal. Estamos impugnando en el agravio primero lo de los 3 depósitos, que no deben considerarse ingresos presuntos en términos del artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal. Eso en el primer agravio. Y en el segundo y tercero, que los intereses nominales no son ingresos acumulables, que no se debe pagar ISR por los intereses nominales de 3,5 millones, ¿verdad? En una parte mencionamos que la ley aplicable, que es el artículo 134, dispone que solo son acumulables los intereses reales, no los nominales, y en otro agravio, en el tercero, demostramos que la fundamentación que invoca la autoridad, artículo 8 de la ley de renta, no tiene aplicación en el caso, porque el artículo 8, que habla de intereses, no se refiere a intereses que paguen las inversiones financieras por inversiones de sus cuentavientes. El artículo 8 no habla de intereses nominales, no habla de intereses acumulables. El artículo 8 es totalmente ajeno al problema que nos ocupa. Sí es cierto que habla de intereses, pero en derecho, y esto lo debe saber el procurador fiscal, hay un principio general del derecho que señala que la ley especial se aplica por encima de la ley general. El artículo 8 habla de intereses en general. El artículo 134 habla específicamente de intereses provenientes de instituciones financieras, y ahí sí se distingue entre interés nominal e interés real. Por lo tanto, debe aplicarse la norma especial, que es el 134. ¿Sí está claro? Eso lo alegamos
en el concepto de impugnación tercero. Cuando contesta la demanda el procurador fiscal, que es el mismo licenciado Luis Alberto Payén Huerta, él le dice a la sala que no debe estudiar ninguno de nuestros 3 agravios, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, que no debe estudiar los agravios, los conceptos de impugnación que alegamos en contra de, o en relación a los 3 depósitos en cantidad de 221,000 pesos, y que tampoco debe estudiar los agravios que formulamos en relación a los intereses nominales en cantidad de 3 millones, dice, porque no fueron planteados en el recurso. Cuando sí los planteamos, ¿verdad? Todo eso se alegó en el recurso de revocación, lo de los intereses nominales en el agravio sexto. Pues aquí él, con una verdadera sangre fría, sin ningún recato, sin ningún pudor, sin ningún rubor, dice, esos 3 agravios no fueron planteados en el recurso. Y luego dice que esos agravios no fueron estudiados en la resolución recurrida. Perdón, los primeros 5 agravios sí fueron estudiados, se declararon fundados y se dejó sin efectos el crédito para el efecto de que la Dirección de Fiscalización analizara las pruebas y emitiera un crédito, ¿verdad? Y tan sí analizó las pruebas que ya no consideró como ingreso omitido el pago de préstamo de 2 millones y tampoco consideró como ingreso acumulable los depósitos en la cuenta del sobrino. Solamente se mantuvo en que los depósitos en cantidad de 221,000 eran ingresos de presuntos en términos del artículo 59, fracción tercera, lo que es ilegal porque, repito, el contribuyente no estuvo obligado de marzo a diciembre a llevar contabilidad porque solamente tributó en el régimen de sueldos y salarios y en el de arrendamiento con deducción ciega, que no están obligados a llevar contabilidad. Y efectivamente el sexto y el séptimo no se estudiaron ni se resolvieron, pero porque el procurador dijo que ese estudio no era el momento procesal oportuno al hacerlo en ese momento, sino hasta que se emitiera la nueva resolución. ¿Sí está claro? Y dice que lo que alegamos en los agravios, en los conceptos de impugnación primero, segundo y tercero, es improcedente por extemporáneo, toda vez que consintió el actor dicho acto. A ver, ¿qué acto consintió el actor? Pues que se dejó sin efectos el crédito para que la autoridad estudiara los 5 agravios y que lo alegado en el sexto y séptimo agravio no se iba a estudiar porque no era el momento procesal oportuno y que eso se estudiaría cuando se impugnara la nueva resolución que dictara la Dirección de Fiscalización. O sea, vean nada más cómo es capaz de mentir el procurador fiscal de la Federación, y estas mentiras las dice con la intención de que la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa diga, efectivamente, estos agravios no los hizo valer el actor en su recurso, no los hizo valer, y además no se estudiaron y no promovió juicio. Miren, el actor hubiera tenido necesidad de promover un juicio en contra de la resolución que recayó al recurso, si en esa resolución, aparte de decir que se dejaba sin efectos el crédito para que la Dirección de Fiscalización estudiara todas las pruebas que mencionamos en los primeros 5 agravios, adicionalmente la Procuraduría Fiscal le hubiera dicho, y en cuanto a los intereses nominales, los mismos son gravados. Ahí yo tuve que haber promovido un juicio porque me estaba resolviendo desfavorablemente lo de los intereses nominales, cosa que no hizo el procurador. El procurador dijo, lo del sexto y séptimo, lo de intereses nominales y reparto de utilidades no se estudia ahorita porque no es el momento procesal oportuno. Se estudiará hasta que la Dirección de Fiscalización emita el nuevo crédito. ¿Sí está claro? Entonces vean ustedes cómo con estas mentiras el procurador fiscal de Puebla pretende que el tribunal desestime los agravios del actor por supuestamente ser extemporáneos, por haber precluido su derecho de hacerlos valer y consecuentemente que quede firme el crédito fiscal.
y que le cobren al contribuyente el crédito de 3,5 millones cuando su único pecado fue no declarar 221,000 pesos de depósitos, ¿verdad? Por ignorancia, no por mala fe. ¿Sí está claro? Y quiere cobrar impuestos sobre la renta sobre intereses nominales que no son grabados. Entonces, nada más la irregularidad. Entonces, yo me veo obligado a hacer este video porque sabrá Dios si esa es la forma de actuar cotidiana del procurador fiscal de la Federación, porque si así fuera, ¿cuántos contribuyentes no habrán ya perdido su patrimonio por estas ilegalidades, falsedades, mentiras, deshonestidades del procurador fiscal del Estado de Puebla? ¿Cuántos? Ahora, si no nada más en este caso, sino en todos, la Secretaría de Planeación y Finanzas y el procurador fiscal del Estado sostienen a rajatabla que son ingresos acumulables los intereses nominales y estos contribuyentes no supieron defenderse, ¿cuántos no habrán perdido cantidades millonarias por esta injusticia? Si está claro, no es algo intrascendente lo que ha hecho en este caso concreto el procurador fiscal. Por eso es importante que esto lo sepa la sociedad, porque debemos tener como servidores públicos a seres humanos que tengan la vocación de servir al pueblo. Por eso son servidores públicos, porque sirven al pueblo, y no deben ocupar el cargo de servidores públicos personas deshonestas que ilegalmente pretenden lesionar, lastimar, dañar a los integrantes del soberano pueblo mexicano, como en el caso concreto lo es mi cliente, que es una persona decente que no ha evadido un solo peso. Quiero comentar que una vez que se resolvió el recurso de revocación, ordenándole a la Procuraduría, a la Dirección de Fiscalización, que volviera a estudiar el asunto, mi cliente presentó su declaración complementaria, declarando en otros ingresos la cantidad de 221,857 pesos, y ya declarando esos depósitos, el resultado fue un ISR a favor de 209,914. O sea, aún con declarando esos 3 depósitos omitidos, aún tenemos un saldo a favor de 209,914. ¿Por qué? Porque recuerden, y eso lo dije al inicio, que aunque tuvo pérdida en intereses, a mi cliente le retuvieron los bancos 293,660 por ISR retenido por intereses del sistema financiero, y además tuvo una pérdida de 141,004. Aunque declaramos en otros ingresos los 221,000 pesos que corresponden a 3 depósitos, aún así, por ese ISR retenido y esa pérdida, el resultado de mi cliente fue de un saldo a favor de 209,914. No obstante, lo cual, con argucias, con ilegalidades, con falsedades, el procurador fiscal del Estado de Puebla pretende que se confirme el crédito fiscal a mi cliente en cantidad de 3,5 millones, ¿verdad? 3,5 millones. Concluyendo, para que se vea la deshonestidad, cuando resuelve el recurso, el procurador fiscal dice al contribuyente: en este momento no estudio ni resuelvo tu agravio sexto, que se refiere a los intereses nominales, porque este no es el momento procesal oportuno. El momento procesal oportuno para que tú alegues eso será cuando se emita la nueva resolución en cumplimiento a lo que yo le estoy ordenando a la Dirección de Fiscalización. ¿Sí está claro? Y ahora, al contestar la demanda, el mismo procurador dice:
Sala, no estudies lo que alega el contribuyente en sus conceptos de impugnación segundo y tercero en relación a los intereses nominales, porque eso lo debió alegar en contra de la resolución que recayó al recurso, ¿verdad? Y como no lo alegó, es un acto consentido y precluyó su derecho y su agravio es infundado. Cuando al resolver el recurso nunca declaró infundado mi agravio, nunca dijo es infundado el agravio sexto porque los intereses nominales sí son acumulables para efectos del IES. Nunca lo resolvió. ¿Sí está claro? Entonces vean qué deshonestidad del procurador fiscal del Estado de Puebla, ¿verdad? Desde luego que otra vez esta crítica al proceder del procurador fiscal no va encaminada ni a la secretaria de Planeación y Finanzas, mucho menos al gobernador del estado, porque ellos no están al pendiente de todo lo que hace el procurador. ¿Sí está claro? Cada quien tiene sus responsabilidades y cada quien en su metro cuadrado debe ajustarse a la ley, debe respetar la legalidad, debe actuar con imparcialidad, con respeto a los contribuyentes, ¿sí? Entonces, seguramente el gobernador y la Secretaría de Planeación y Finanzas no conocen eso. Bueno, pues este video se está publicando precisamente, entre otros motivos, para que el gobernador del estado y para que la secretaria de Planeación y Finanzas se entere del ilegal y deshonesto proceder del procurador fiscal del estado de Puebla, que por cierto ni siquiera es del equipo cercano del gobernador, porque este procurador resolvió el recurso de revocación desde el 22 de junio de 2023, cuando todavía no era gobernador el actual gobernador del estado. Entonces no es del equipo cercano del gobernador actual, motivo por el cual no es conveniente que una persona que no es del equipo cercano del gobernador con su proceder ilegal manche y desprestigie al actual gobierno. ¿Sí está claro? Entonces, pues, estimados amigos, no es correcto el proceder del procurador y por eso en este video informativo estamos informando al soberano pueblo de México estos aspectos verdaderamente relevantes, ¿verdad? Recuerden ustedes que este video lo estoy haciendo en ejercicio de los derechos humanos que me conceden los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que nos autoriza a todos los mexicanos a difundir información, y el pueblo tiene derecho a ser informado. ¿Sí está claro? Desde luego, si el licenciado Luis Alberto Payén Huerta considera que hemos dicho falsedades en este video, desde luego que le concedemos el ejercicio del derecho de réplica previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 6º constitucional. Vamos a dejar en pantalla los datos para que el licenciado en Derecho Luis Alberto Payén Huerta, si lo considera prudente, si cree que estamos diciendo falsedades, lo haga valer a través de su derecho de réplica. ¿Sí está claro? Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que se puede hacer crítica de todo mundo, particulares y autoridades, y que las autoridades deben ser muy prudentes al aceptar las críticas del soberano pueblo, porque a él le sirven. Servidor público sirve al pueblo y debe servir bien y de buenas. ¿Sí está claro? Entonces, pues, por eso hacemos este video. Estimados amigos, tenemos que trabajar todos para que México sea un mejor país cada día en todos los sentidos, para que México sea un Estado de Derecho cada vez más, y con esa finalidad nosotros hemos elaborado este video
para que las autoridades fiscales en su quehacer cotidiano ajusten su actuación a derecho y no lastimen indebidamente a los contribuyentes, a los mexicanos que formamos parte del soberano pueblo de México y que al pagar impuestos indirectamente pagamos sus sueldos. Estimados amigos, muy buenas tardes, sean muy felices. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video.